Vamos a cambiar de información. Pese a los acuerdos con el gobierno federal, productores de maíz mantienen sus bloqueos y manifestaciones en carreteras de al menos 9 estados, entre ellos Baja California, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sinaloa y Michoacán. Están firmes en su exigencia de un precio de garantía justo al maíz, además de pedir subsidios a diésel y fertilizantes. En Sinaloa, los agricultores tomaron 5 casetas de cobro como muestra de su rechazo a la propuesta del gobierno federal. En la caseta de 4 Caminos, en el municipio de Guasave, impidieron el paso a automovilistas y transportistas de carga y pasaje. Demandan un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum. En Michoacán, productores agrícolas nuevamente bloquearon la caseta de Sinapecuaro y Panindícuaro tras no lograr un acuerdo con el gobierno del estado. Este jueves sostuvieron una reunión con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ante la ausencia de los industriales de la masa y la tortilla, no se concretó ningún acuerdo respecto a la fijación de un precio de garantía. La principal exigencia de los agricultores es justamente esa. También analizan volver a bloquear las casetas de cobro de Ecuandureo y Vistahermosa. En Guanajuato se cumplen 80 horas del bloqueo a la carretera Salamanca-Celaya, a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda. La fila de vehículos, escuche, es de al menos 93 kilómetros. El gobierno local informó que los manifestantes solo permiten la circulación durante lapsos de 10 minutos para desahogar un poco el congestionamiento vial. Esta carretera permite la conectividad de la zona industrial de Guanajuato con diferentes municipios de la región Laja-Bajío. Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa y delegado del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, afirmó que se mantienen firmes en la intención de escalar sus protestas el próximo miércoles 5 de noviembre, anótenlo en la agenda. Recordó que productores de Sinaloa, Michoacán, Guanajuato y Jalisco no han aceptado el precio que ofrece el gobierno federal por tonelada de maíz. Hay un acuerdo nacional tomado por el Frente Nacional que sería el próximo miércoles. Obviamente tenemos que organizar la logística, la movilización de la gente hacia la frontera, principalmente en los estados fronterizos, ¿no? Que son a los que menos se le dificulta llegar hasta allá. Sinaloa se suma a esa acción, bueno, pues haciendo todo un esfuerzo de recorrer a lo mejor 800 kilómetros que nos separan. Yo creo que el asunto de la aduana sí va a sensibilizar al gobierno por una implicación que nosotros consideramos puede ser. Creo que con esto vamos a provocar algún diferendo en términos diplomáticos, porque en el momento en que cerramos las aduanas se cierran los permisos de importación y exportación, y esto necesariamente el gobierno americano tiene que entrar a exigirle al gobierno de México que nos atienda. Por si fuera poco, en San Luis Potosí también hubo manifestaciones, aunque estas no tienen relación con la demanda de aumentos al precio del maíz. Ahí campesinos de comunidades del municipio de Villa de Reyes tomaron la caseta de cobro en la supercarretera 80, permitiendo el libre paso de automovilistas. Denuncian que la carretera atraviesa terrenos agrícolas que no han sido regularizados. Por ello, piden el pago justo de la expropiación de sus tierras, así como una compensación económica por el tiempo que tiene en uso esta carretera. Con usted y con uno, el embajador Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, buenas noches. Hoy la CENTE convocó a un paro nacional para el 13 de noviembre. Sería el cuarto que hacen en lo que va de este año. Pero además ha habido paros nacionales de agricultores, el Poder Judicial, trabajadores del SAT y lo que se acumule. ¿Se convirtieron los paros en la moneda de cambio para sentar a negociar al gobierno? Buenas noches, Renato. Mira, los paros siempre han jugado ese papel. No es la primera vez que hay paros. Pero sí es sorprendente que en esta segunda administración morenista estábamos viendo mucho más actividad de este tipo que en la primera. En el pasado, pues hemos visto paros de la CENTE, en la Tacuá, la reforma educativa, la cantidad de paros que generaron. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto del momento? Yo creo que los paros tienen lógicas distintas,
Pero sí hay un hecho que tenemos un gobierno que ha mostrado que no está dispuesto a usar la fuerza pública, y no digo reprimir, usar la fuerza pública para liberar una carretera que tiene 80 horas cerrada y que tiene 90 kilómetros, como reportabas, de cola. Eso es un daño a la gente muy profundo y es una violación flagrante de la ley. Se está violando la ley de comunicaciones que no te permite hacer algo así. Entonces, cuando los actores ven que haciendo esto el gobierno responde, pues quienes tienen demanda y que no encuentran otra vía para resolverlos, utilizan estos. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son esas demandas y por qué no hay otras vías de solución? El caso de los maestros es bien conocido, llevamos décadas con ello y siempre están en una estrategia, tú me das, yo te pido más, y es un círculo de nunca acabar. La reforma educativa lo había logrado acotar después de una serie de paros muy complicados que llevaron enfrentamientos con la fuerza pública, tú recordarás, pero lo había logrado acotar porque se había como reestructurado el poder del gobierno respecto a los maestros, quien controlaba ascensos, ingresos, pues era a través de mérito y una serie de mecanismos descentralizados del sindicato. El sindicato pues, nuevamente tiene poder para exigirle al gobierno pacificación, etc. Ahora, el caso de los agricultores, yo creo que tiene que ver con el fracaso de la política del López Obrador en materia agropecuaria. Se desmantelaron una serie de instrumentos que había para aminorar los riesgos de la volatilidad en los mercados internacionales de grano, se sustituyeron básicamente por apoyos directos a los campesinos y un precio de la garantía pues muy limitado a quienes les toca y en monto. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita, Renato? Que después de varios años de precios altos, entonces no importa el precio de garantía, cuando el precio está alto por Ucrania, por problemas climatológicos, etcétera, hayamos tenido precios del maíz, en este caso, muy altos. Es un año donde la producción ha sido muy buena, el clima ha sido bueno en varias de las regiones maiceras del mundo, en particular Estados Unidos, y sí, el precio del maíz se ha desplomado, es la mitad más o menos de lo que teníamos el año pasado. Entonces, para los agricultores es un golpe para el que no tienen instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos había antes? Seguros. Tú comprabas un seguro, si el precio caía, te cubría una parte de esto. Todo eso se desmanteló. Entonces ahora están enfrentando el problema de ese desmantelamiento. Y si a eso le sumamos que producir maíz se ha vuelto más caro en México por problemas de insumos que han subido su precio, simplemente los combustibles, Renato. Hoy la gasolina y el diésel en Estados Unidos están prácticamente a la mitad que en México, no porque lo subsidien, sino porque no le cobran los impuestotes que nos imponen a nosotros. Súmale los costos de estas carreteras a veces paralizadas o destruidas, es decir, el costo de logística es muy, muy alto y finalmente pues hay que sumarle la extorsión. Todos los agricultores de ciertas zonas tienen que pagar algo y eso también sube el precio y disminuye la utilidad. Y el gobierno pues, tiene límites presupuestales muy claros, no hay una estrategia integral para resolverlo, pensaron que si les aumentaban un poco la oferta iban a resolver el problema y estamos viendo que no es suficiente porque no llega a las expectativas de los campesinos y porque tampoco es una solución de fondo al problema, es una aspirina para ver si pasamos esta. Claro, ahora, en contraste, podemos ver por ejemplo, a las madres buscadoras. Ellas han buscado un diálogo en buena lid, se han acercado, han ido literalmente a tocar la puerta para sentarse a negociar con el gobierno. Y el gobierno a estas personas que se acercan en buena lid, que no buscan afectar a terceros, como que no les hace caso, como que está muy ocupado atendiendo al que sí protesta en la calle y esta otra opción, como no me generas problema, puedo dejarla ahí guardadita un rato en el cajón. Uno, no me generas problema, es cierto, las madres están desesperadas, no tienen esta capacidad de organización, no tienen tractores, están acosadas y sí, no las atienden. Pero esto es importante. ¿Quién podría estar atendiendo a los agricultores para no llegar acá? O sea, en la medida que Morena se ha vuelto un partido donde todo está controlado desde arriba, antes pues, los agricultores tenían cierta forma de llegar a través de sus diputados, que tenían un cierto margen de maniobra para buscar A, B, C. Hoy pues, todo viene de arriba, el presupuesto es el que se dice de arriba, se negocia desde arriba y pues, están frustrados porque no tienen ese tipo de espacios para manifestar sus necesidades. Y sí,
el gobierno pensó que los ignoraba y que con ello iban a lograr lo mismo con las madres buscadoras, pero tienen mucho más capacidad de organizarse. Entonces sí, es un gobierno que va reaccionando a quienes le ponen la pata fuerte. No todos la pueden poner, entonces no todos son atendidos. Y las estructuras monolíticas comprueban que no funcionan. Las estructuras monolíticas son malas para absorber las demandas ciudadanas, son malas para cuando se equivoca en una política pública, modificarla, porque todo viene de arriba, todo viene en función de la intuición del jefe, y aquí destruyeron una política pública que tenía problemas, puede haber sido mejorada, pero ha dejado a estos agricultores en este momento de ciclo de baja del precio del maíz con una situación muy apremiante. Claro, de acuerdo. Embajador, muchísimas gracias. A ti, como qué gusto siempre, estar con ustedes. un placer estar aquí con usted. Bienvenido siempre.